Suscríbete al canal del Dr. Eric Feart. Pero claro, cuando uno se cree el ombligo del mundo, no es normal que no se ocupen de él, que no tengan atenciones especiales con él, que no lo traten de manera especial, que no lo consideren como el ombligo del mundo. Entonces, claro, hay una especie como de rabia contra el mundo de ese tipo de personajes que podemos ver seguramente que todos conocemos cercanos o no tanto, gente que es mimada o que ha sido mimada desde pequeños y volver a poner en duda una persona mimada que todo lo ha merecido o todo lo merece, que es el ombligo del mundo, ponerse en cuestión, es decir, cuestionarse ese fenómeno de que ha sido el ombligo del mundo y no lo es muy complicado, muy complicado, porque es poner en cuestión lo que él piensa. Es decir, si una persona piensa constantemente que es el ombligo del mundo, ¿cómo hacer que esa persona ponga en duda este fenómeno? Porque si él piensa que lo es, ¿cómo hacer que esa persona tome conciencia de que no lo es? Es muy complicado desde un punto de vista psicológico que una persona que es para él el ombligo del mundo deje de serlo, por lo menos en su cabeza. Eso es lo más complicado, poner en duda creencias. Y cómo creer, porque claro, evidentemente el que es mimado o que ha sido mimado, que ha salido al mundo, que ya lleva unos años viviendo con esta situación, donde le es muy difícil hacer amigos, es complicado porque simplemente en cuanto tengan amigos y para el amigo deje de ser el ombligo del mundo, es muy complicado. Porque el amigo debe tener admiración, debe tener una comprensión exagerada, debe darle razón cuando no la tiene. Nos vemos enfrentados a gente muy mimada que efectivamente está sola. Se encuentra sola con mucha facilidad y de hecho creo que al final lo que más les gusta para no ser heridos, porque no son el centro de atención de los demás, es efectivamente viven en una soledad para no ser heridos. ¿Cómo abordar el problema de ser mimado? Es complicado porque hay que cuestionarse cosas que para ellos son inamovibles. Razonamientos. El hecho que se enojen por cualquier tontería, y cuando digo tontería, ni os podéis imaginar la de cosas que veo, por ejemplo, mensaje de WhatsApp con un error en el nombre. Cabreo. ¿Cómo? ¿Cómo? Mi nombre tiene una tilde en la I. Y tal cual. Y claro, la otra persona que ve un mensaje así dice, menudo gilipollas. Es que tal cual. Queda en ridículo, efectivamente, y él no se da ni cuenta, o ella no se da ni cuenta, de que están haciendo el auténtico ridículo, porque por tonterías a las cuales ellos, los ombligos del mundo, creen que lo son, cualquier cosa que a ellos les puede perturbar en su magnificencia, porque son los magníficos, lo han sido de pequeños, ¿por qué no van a serlos ahora? Es complicado volver a tomar y empezar a bajar el dintel y pasa por un autoconocimiento. Es decir, reconocer que de pequeños se le admitieron cosas inadmisibles, crearon unas injusticias totales frente a otros niños. Es decir, la comparación, por ejemplo, entre hermanos, ¿no? El niño mimado efectivamente es el niño mimado y el otro es lo que se llama el niño dorado. El niño dorado se le hace todo. Que hace algo malo, se le ríe la gracia. Que hace algo bueno, se le ríe. Que no sabe lo que hacer, se le ríe. Todo es increíblemente bonito para él en su vida. Es
el Flower Power en explosión. Es una explosión de Flower Power. Él vive en el limbo en la Tierra y debe ser así incluso después de salir del nido familiar. Claro, al salir se encuentra que no es la realidad. Y claro, volver a valorar los episodios que le han llevado a ser el ombligo del mundo, qué difícil es, porque le gusta. ¿A quién no le gusta ser el ombligo del mundo? ¿A quién no le gusta tener la atención de sus padres de manera constante? ¿A quién no le gusta, por ejemplo, que un niño maltrate a otro y se rían sus padres de él? Porque le hace gracia. Es increíble. Crean unos auténticos, sin saberlo, los niños, monstruos, monstruos de... A ver, el narcisismo es ligeramente distinto, pero evidentemente lo que estoy contando también va a darle un tinte muy narcisista a este tipo de personas, que en el fondo pueden ser hasta buenas personas. Es decir, es la educación que se les ha dado que les ha hecho convertirse en realmente son realmente víctimas de un exceso de atención. Y no cabe duda que en el fondo también hay un poco de abandono también en ese tipo de personas, porque claro, se le ría la gracia por no querer entender, por no querer hacerle ver la realidad tal cual es, por no regañarle cuando hay que regañarle, es decir, cuando hace algo malo no reírse de lo que ha hecho, sino proporcionar a lo que ha hecho una regañina, un castigo que sea proporcional. Y el mecanismo psicológico que le va a permitir a ese niño mimado es justamente reevaluar todos los episodios de risas hacia él, de contentos, gracioso, porque se convierte en el gracioso. Es reevaluar todo aquello y volver a darle a los padres el poder de no volver a mimarlo, sino a castigarlo cuando hizo cosas malas. Es decir, realmente a retomar cada episodio en el cual fue alabado por lo mal que lo hizo. Es increíble, pero es así. Tiene que reevaluar cada uno de los episodios donde fue de manera... No se puede decir, no es un maltrato, es que fue malcriado. Y la palabra lo dice, malcriado.